A todas y todos. Les damos la cordial bienvenida al programa de formación continua, garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial, en el que se encuentran participando juezas, jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios y ayudantes judiciales. Este programa de formación continua se lleva a cabo gracias a la articulación interinstitucional entre la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura y el Centro de Estudios de Difusión de Derecho Constitucional, SEDEC, de la Corte Constitucional. A quienes van participando desde el módulo 1, les recordamos visitar nuestra aula virtual, donde podrán encontrar los videos de las ponencias, material de lectura y la evaluación por módulo. Si no recuerdan su contraseña, por favor pueden enviarnos un correo electrónico a escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es para resetear la misma. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrán encontrar el link de registro al presente despliegue académico. Por favor, hacer clic y completar correctamente los datos solicitados. Les recordamos a todos que es el único medio con el que se puede verificar su asistencia al presente evento. Es importante mantener encendidas sus cámaras, ya que esto se considerará para la entrega del certificado. Los micrófonos, por favor, solicitamos que se encuentren en silencio para poder evitar interferencias. Las preguntas se les debe plantear únicamente por escrito. Por favor, pueden enviarnos sus preguntas al siguiente correo electrónico: drrubencalle@hotmail.com. Le recordamos que sus preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia de nuestra expositora. Se enviará en el chat del correo electrónico, de igual manera, el correo electrónico para que puedan remitir sus preguntas. Para iniciar con esta actividad académica, damos la bienvenida a la doctora María Eugenia Díaz. María Eugenia es abogada por los tribunales y juzgados de la República por la Universidad Central del Ecuador. Es especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España. También es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manabí, y de la Universidad Nacional de Chimborazo. También es funcionaria de la Corte Constitucional del Ecuador desde hace más de 6 años. A continuación, cedo la palabra a la doctora María Eugenia Díaz, quien esta tarde abordará una temática muy importante referente a los derechos de la naturaleza y su desarrollo jurisprudencial. Específicamente hablará del caso Los Cedros y analizará la sentencia 1149-19-JP/21 dentro del programa de formación continua en garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial. Doctora María Eugenia, por favor, puede iniciar con su exposición. Muy buenas tardes con todos y con todas. Es un placer realmente para mí poderme dirigir en esta ocasión con un tema tan importante que ha acarreado el desarrollo jurisprudencial reciente de la Corte Constitucional y que nos ha permitido tener parámetros más claros en cuanto a la aplicación de los derechos de la naturaleza. Por eso he querido traer a colación específicamente el caso de Los Cedros, para que ustedes de primera mano puedan tener conocimiento de cuáles han sido los lineamientos específicamente que ha dado la Corte en relación a esta problemática. Me voy a permitir en este momento compartir con ustedes una presentación que he desarrollado para fines didácticos. Creo que en este momento se puede ver la presentación y pues con ello podríamos empezar con la temática. Para fines igualmente de metodología, quisiera comentarles que cuál es el contenido de la capacitación que daremos el día de hoy. Las temáticas las he dividido en estos dos grupos que ustedes ven en pantalla. La primera, que tiene que ver con una introducción a los derechos de la naturaleza, en la cual podremos ver cuáles son los fundamentos, quiénes son los titulares y cuáles son los principios que rigen este derecho. Y por otro lado, analizaremos en concreto la problemática que ocurrió en torno al caso de Los Cedros.
cuál fue el proceso que se desarrolló ante la Corte Constitucional, cuál fue el rol que desempeñaron los amicus curiae dentro de este proceso de revisión, el debate también que se generó en torno al principio precautorio versus el principio de prevención, la relación de los derechos de la naturaleza con otros derechos, específicamente con el derecho al agua y el derecho al medio ambiente, y los parámetros que la Corte Constitucional determinó para el desarrollo de la consulta ambiental. En concreto, estas serán las temáticas que abordaremos en la tarde de hoy. Bueno, con fines introductorios, pues, es importante contextualizar los fundamentos, como decíamos, de los derechos de la naturaleza. En ese sentido, pues, podemos decir que los derechos de la naturaleza reposan sobre un fundamento biocéntrico, construido principalmente sobre componentes históricos y ecologistas, en atención a la mezcla de dos elementos, como podemos ver en pantalla. El uno que hace alusión al retorno o reconocimiento de los saberes ancestrales y el otro que tiene que ver con el despertar de la conciencia ecologista. Este segundo elemento tiene que ver justamente con esta urgencia por solucionar el problema ambiental, que es un fenómeno global relativamente reciente, pero que ha calado de manera rápida y profunda en la conciencia mundial, impulsando la creación y proliferación de diversas corrientes, de diversas organizaciones de ciudadanos y ciudadanas, muchas veces congregados a través de redes globales. Fueron justamente estas organizaciones, estas congregaciones, las que, contando también con la participación de organizaciones indígenas y sus conocimientos ancestrales, las que llegaron hasta la Constitución de Montecristi para pedir este reconocimiento de la naturaleza como entidad, instando justamente a la Asamblea Constituyente a que reaccione ante la crisis ecológica y regrese su vista al pasado, a los pueblos indígenas que alguna vez concibieron esta realidad biocéntrica de la cual surgen los derechos de la naturaleza. En fin, el reconocimiento de la personalidad jurídica a seres diferentes a los humanos se halla en el derecho romano, aunque limitado en cuanto a los sujetos que reconocían estos derechos. Establecían penas que debían ser sufridas por los animales que causaran daños, asumiendo la responsabilidad como cualquier sujeto de derecho. Pero evidentemente las legislaciones modernas no adoptaron esta institución, y por el contrario responsabilizaron a los dueños de los animales, por ejemplo, por los daños que cause en los objetos, en su propiedad o que se encuentren bajo su cuidado. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que tiene que ver con la titularidad. Ustedes ven en pantalla la relación de este artículo 71 de la Constitución, en el cual, del cual se desprende justamente las características que revisten este concepto de titularidad de los derechos de la naturaleza. La titularidad al tenor del mandato constitucional, específicamente del artículo que ustedes observan en pantalla, podemos decir que no cualquier ser vivo o espacio puede llegar a ser comprendido dentro de esta caracterización de naturaleza y por lo tanto ser titular de derechos, sino que para hacerlo pues deberá cumplir con lo dispuesto en la norma, es decir, ser el espacio donde se reproduce y se realiza la vida, tal como dice el texto constitucional. Esta interpretación además implica que la protección generada por este derecho constitucional no ampara a los organismos vivos de forma aislada, considerados como tal, sino al conjunto de estos y sus interrelaciones. Sí, entonces podemos decir que la titularidad de los derechos de la naturaleza tiene una parte sustantiva y una parte adjetiva. En la parte sustantiva nos vamos a referir al contenido del derecho de la naturaleza o de los derechos de la naturaleza como tal. Y por lo tanto podemos decir que la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y mantenimiento, regeneración de sus ciclos vitales, su estructura, sus funciones y sus procesos evolutivos.
¿sí? Entonces, desde ahí se establece el reconocimiento de la titularidad de los derechos de la naturaleza. Dentro de la parte adjetiva, es decir, dentro de la parte procedimental, tenemos quién puede exigir y qué es lo que se puede exigir bajo este paraguas de los derechos de la naturaleza. Al referirnos a quién puede exigir, estamos haciendo referencia de igual forma a la legitimación activa. Entonces, lo que nos dice en general la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad puede exigir el respeto, la vigencia de los derechos de la naturaleza. Y por otro lado, también se constituye como un derecho adjetivo, es decir, que se podrá exigir a toda autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Entendida la titularidad de los derechos de la naturaleza, tanto desde su parte sustantiva como desde su parte adjetiva, es importante referirnos también a los principios para la aplicación de estos derechos de la naturaleza. Y como ustedes pueden ver en la lámina, pues se ha dividido estos principios en tres grandes grupos, ¿no? Los principios generales, los principios ambientales y los principios implícitos. En cuanto tiene que ver a los principios generales, estos tienen que ver con todos los principios previstos en el artículo 11 de la Constitución, es decir, por ejemplo, el ejercicio de los derechos que puede ser de forma individual o colectiva, la aplicación directa de la Constitución, la favorabilidad de los derechos, respetar y hacer respetar la Constitución, la igualdad de la jerarquía de los derechos. Esto es como un paraguas general en cuanto tiene que ver a la aplicación de los derechos de la naturaleza. Si bien conocemos que el artículo 11 de la Constitución prevé varios principios generales para la aplicación de los derechos, pues estos son específicos relacionados al campo que nos ocupa, al que estamos comentando el día de hoy. En cuanto a los principios ambientales, un poco más desde el punto de vista específico, lo que ha previsto la Constitución en su artículo 395 es que el Estado tiene la responsabilidad de crear modelos sustentables de desarrollo, también la aplicación de políticas de gestión ambiental, la participación activa de los pueblos y nacionalidades indígenas y un principio específico en cuanto a los derechos de la naturaleza, que es el relacionado con el indubio pro natura, ¿sí? Todo lo que sea favorable en beneficio de la naturaleza. Y dos principios que vamos a ver dentro del desarrollo del análisis de la sentencia del caso Los Cedros, un caso bastante sonado desde finales del año anterior, en el cual justamente se desarrollan estos dos principios que se encuentran previstos dentro de los artículos 76, 313, 396 y 397 de la Constitución. Sí, anteriormente pues no había un desarrollo jurisprudencial que diferencie estos dos tipos de principios, tanto el precautorio como el de prevención. Y finalmente, pues tenemos los principios implícitos, que son los que están relacionados con las normas ambientales específicamente. Uno de ellos tiene que ver con la funcionalidad sistemática, es decir, que comprende el conjunto de la naturaleza y sus interrelaciones, y el principio de diversidad de los ecosistemas, es decir, que las leyes de la vida para cada ecosistema son diferentes, ¿no? Que no, las leyes de la vida para cada ecosistema dependen de la particularidad de la naturaleza de cada uno de estos ecosistemas. Luego tenemos en pantalla la lámina que tiene relación con lo que tiene que ver con específicamente la relación jurídica de los derechos de la naturaleza. ¿Quiénes son los sujetos? ¿De qué es objeto los derechos de la naturaleza? ¿Y cuál es el hecho jurídico que se protege a través de este derecho? En cuanto tiene que ver a los sujetos, pues es fácil mencionar que efectivamente la naturaleza ha sido reconocida a través del texto constitucional como sujeto y como titular de derechos.
Entonces, pues los entes públicos y los entes privados son los sujetos pasivos, los obligados a dar cumplimiento pues a precautelar los derechos y aplicar los derechos de la naturaleza. En cuanto tiene que ver con el objeto de esta relación jurídica de los derechos de la naturaleza, es un tanto sui generis, podríamos decir, el objeto, porque si bien todos los entes privados y públicos son sujetos pasivos que están sometidos a obligaciones en favor de los derechos de la naturaleza, por su parte, no tiene obligaciones para con el ser humano. Entonces, es una relación que, como decíamos en un inicio, resulta ser sui generis, justamente porque no existe esta bilateralidad en el cumplimiento de derechos y de obligaciones. Entonces, solamente tenemos por un lado la obligación de los entes privados y públicos, que son los sujetos pasivos que están sometidos a la obligación de aplicar y de precautelar por los derechos de la naturaleza. En cuanto tiene que ver con el hecho jurídico, pues este hecho jurídico no surge de una situación particular, de un hecho como tal, de un hecho concreto como tal, sino más bien surge simplemente por la existencia de la naturaleza, ¿sí? Es aquí aplicaríamos un principio, el que tiene que ver específicamente con el de aplicación directa de la Constitución, para reconocer que la naturaleza es un sujeto y titular de derechos, de los derechos previstos en la Constitución. Esos son los parámetros esenciales, las nociones básicas e importantes en cuanto tienen que ver con los derechos de la naturaleza. Pero yéndonos un poco más a profundidad a revisar qué es lo que dice la Constitución, desde su preámbulo la Constitución ha manifestado que la naturaleza, la Pachamama, es vital para nuestra existencia. Aquí la Constitución observa que la existencia de la misma humanidad está atada inevitablemente a la naturaleza y la concibe como parte de ella. Por lo tanto, los derechos de la naturaleza abarcan necesariamente el derecho de la humanidad a su existencia como especie. Y la Constitución, aquí una característica importante, es que la Constitución exige una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y en armonía con la naturaleza. Entonces, de ahí también podemos decir que deviene la protección de los derechos de la naturaleza. Según el artículo 10 de la Constitución del Ecuador, la naturaleza es sujeto de aquellos derechos que la misma la reconoce. Entre estos derechos, la Corte ha destacado que en el caso Los Cedros, por ejemplo, se encuentran los previstos en el artículo 71 de la Constitución. El derecho a que se respete integralmente su existencia y el derecho a mantener y a regenerar sus ciclos de estructura, funciones y procesos evolutivos. Estos dos derechos son los que componen específicamente los derechos de la naturaleza y que deben ser entendidos evidentemente a través de los valores y principios constitucionales. Por lo tanto, podemos decir que los derechos de la naturaleza son tutelables a través de las garantías jurisdiccionales establecidas en la Constitución y deben ser aplicados por los operadores de justicia para precautelar sus derechos, ¿sí? Tienen su propia fuerza normativa en sí mismos justamente por este reconocimiento que da la Constitución a través de su artículo 10, a través de su artículo 71 y a través de los principios generales que pueden ser aplicados en el caso concreto de los derechos de la naturaleza. En específico, pues vamos a ver cuál ha sido el desarrollo jurisprudencial que la Corte Constitucional ha efectuado con relación a la tutela de los derechos de la naturaleza. No es el único caso el que ustedes pueden ver en pantalla, el que ha permitido que la Corte realice este desarrollo jurisprudencial.
pero sí se puede decir que esta sentencia, la relacionada con el caso Los Cedros, es la primera sentencia en la que efectivamente se hace una distinción entre estos dos principios que en un inicio manifestábamos que forman parte de los derechos de la naturaleza, el principio precautorio y el principio de prevención. Entonces, pues ustedes evidenciarán a lo largo del análisis que les voy a comentar en esta tarde, que este desarrollo jurisprudencial justamente pretende hacer prevalecer el principio precautorio aplicado a este caso concreto y por lo tanto diferenciarlo con el principio de prevención. Es importante contextualizar qué es lo que ocurrió en el caso Los Cedros. Para ello, pues, unos datos importantes en cuanto a esta problemática, ¿no? Este es un caso que ocurrió en la provincia de Imbabura, en el cantón Cotacachi, en la parroquia García Moreno, sector Valle de los Manduriacus, en la vía Chotal-Brillasol. Ocurre que en octubre del año 1994, el entonces Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, denominado INEFAM, mediante un acuerdo ministerial, declaró el área del bosque y vegetación como protectores a 6.400 hectáreas del predio Los Cedros. Ustedes pueden ver en el mapa, es un área bastante extensa la que se declaró como área de bosque y vegetación protectores. Y justamente vamos a verificar por qué razones estas 6.400 hectáreas del predio Los Cedros fueron declaradas como tal, justamente por las características, por la biodiversidad que existe en esta área, para poderlas declarar como tal. A través de varios estudios científicos, la Corte, pues, en la sentencia realizó una descripción de este ecosistema con base en información científica aportada por varias comunidades de científicos y organizaciones sociales dedicadas a la protección de los derechos de la naturaleza. Así, por ejemplo, los amicus curiae de científicos destacaron varias particularidades que encierra el bosque Los Cedros, ¿sí? Entre ellas las siguientes, que el bosque Los Cedros es un remanente de los bosques noroccidentales ecuatorianos en el cual confluyen dos regiones de alta biodiversidad como son los Andes tropicales y la región del Chocó. Además que está vinculado el bosque Los Cedros al Parque Nacional Cotacachi-Cayapas y que tiene una importante aporte hídrico, una importante caracterización de recursos hídricos. Además que es un sistema con especies endémicas y con un número elevado de especies amenazadas, tales como el jaguar, como el mono araña de cabeza marrón. Es un ecosistema con especies únicas y raras como el ciervo rojo y también como el armadillo de cola desnuda. Es un ecosistema de patrimonio genético rico y desconocido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Los Cedros se ha comprobado que además de contribuir con nuevas especies, cada especie, por ejemplo, de orquídeas pueden ser un centro de biodiversidad en sí misma y que esto amplía la riqueza del acervo genético de este lugar, de esta zona que se encuentra en la región del Chocó. Además, los científicos certificaron que esta es una zona de amortiguamiento que protege al Parque Nacional Cotacachi-Cayapas y que esta área protegida es un corredor para la biodiversidad. ¿Por qué decimos que es un corredor para la biodiversidad? Porque justamente conecta con la reserva étnica denominada Agua, que se encuentra localizada al noroccidente de Los Cedros, con las reservas Mashpi y Maquipunca al suroccidente del bosque protegido. Entonces, justamente a través de Los Cedros se puede considerar como una zona de amortiguamiento que protege a este Parque Nacional Cotacachi-Cayapas. Como ustedes pudieron ver en las láminas,
existen varias especies que se encuentran en riesgo de extinción y que esto nos permite determinar que el bosque de los cedros pues es un área donde existe amplia diversidad. Esto es lo que hizo la Corte a través de los aportes científicos otorgados por los amicus curiae y que pues finalmente lograron aportar para que la Corte determine el nivel de biodiversidad que existe en el bosque Los Cedros. ¿Sí? Para contextualizar también cómo llegó este proceso a la Corte Constitucional, es importante remitirnos a lo que, al proceso de selección y posterior revisión de una acción de protección que llegó a conocimiento de la Corte, es decir, cuál es el proceso que hace la Corte para tener conocimiento de este caso. Este caso provino de una acción de protección presentada por las autoridades del municipio de Cotacachi en contra de varias entidades públicas, entre ellas el Ministerio del Ambiente, la empresa pública de minería, una vez que la Corte Provincial de Imbabura conoció esta acción de protección, la remitió a la Corte Constitucional para que a través del proceso de selección, si es que así lo hubiera considerado la Corte, pues se revise esta sentencia y se establezca jurisprudencia vinculante. Entonces, una vez que la Corte Provincial de Imbabura remitió la sentencia de segunda instancia de la acción de protección, la Corte Constitucional seleccionó este caso, se informó a las partes procesales sobre el conocimiento de la causa. En este caso, el juez ponente de esta sentencia, el doctor Agustín Grijalva, convocó a una audiencia pública a las partes procesales, a los terceros con interés, a los amicus curiae. Se elaboró un proyecto de sentencia, este fue aprobado a su vez por la sala de revisión para que sea sometido al conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional. Finalmente, la Corte Constitucional discutió y aprobó la sentencia y pues aquí tenemos el producto de esa discusión, que es esta sentencia que se establece como jurisprudencia vinculante en cuanto tiene que ver a los derechos de la naturaleza. Hay un dato importante que vale la pena recalcar, es que en la audiencia se recibieron a más de 59 amicus curiae, quienes remitieron información científica relevante en torno al caso en concreto. Entonces, es por ello que he considerado pertinente remitir ciertos datos, darles a conocer a ustedes ciertos datos en cuanto tiene que ver a este aporte científico realizado por los amicus curiae. Entonces, consideramos que el aporte de los amicus curiae fue sustancial para la resolución de este caso, justamente porque nos permitió tener estos contornos importantes en cuanto a las particularidades de lo que implicaba conocer un caso de revisión en cuanto tiene que ver con los derechos de la naturaleza del bosque de los cedros. Una vez que podemos tener conocimiento de cómo llegó este proceso a la Corte Constitucional, voy a relatar brevemente cuáles fueron los hechos del caso. En primer lugar, el Ministerio de Minería otorgó 2 concesiones mineras para minerales metálicos en el río Magdalena 1 y Magdalena 2 a favor de la empresa nacional minera ENAMI-EP. Esta empresa fue una de las accionadas dentro de la acción de protección. A su vez, el Ministerio del Ambiente otorgó el registro ambiental para la fase de exploración inicial del proyecto minero en el río Magdalena, conformado por las concesiones mineras que se describieron anteriormente. Posteriormente, las autoridades del GAD de Cotacachi presentaron la acción de protección, como les comentaba, en contra de estos actos administrativos, tanto de las 2 concesiones mineras como del registro ambiental. Y pues en esta acción de protección, el GAD de Cotacachi, alegó la afectación de los derechos a la naturaleza y el incumplimiento de las normas constitucionales sobre la consulta ambiental.
las relativas específicamente a las consultas de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas. En primera instancia, el juez rechazó esta acción de protección al considerar que no se vulneraron los derechos constitucionales, los derechos de la naturaleza específicamente, y que se trataba de un tema estrictamente administrativo, que debía haber sido resuelto en la vía ordinaria y que por lo tanto no se establecían vulneraciones a los derechos de la naturaleza. Como es el caso, pues los representantes del GA de Cotacachi apelaron en contra de la sentencia de primera instancia y en junio del año 2019 los jueces de segunda instancia aceptaron parcialmente la acción de protección y declararon la vulneración del derecho a la participación contemplado en el numeral 4 del artículo 61 de la Constitución. Es decir, que de lo que observamos en la lámina y de lo que les he comentado, pues efectivamente no hubo un análisis en cuanto a los derechos de la naturaleza como tal, simplemente se hizo un análisis y una aceptación parcial de la acción de protección en cuanto tiene que ver con el derecho a la participación contemplado en el artículo 61, numeral 4 de la Constitución. Aquí justamente podemos ver, digamos, la esencia de la sentencia del caso Los Cedros. Justamente como les decía en un inicio, podemos considerar que esta es la primera sentencia en la cual la actual conformación de la Corte Constitucional ha desarrollado el principio precautorio, ¿sí? ¿En qué consiste este principio precautorio? Para esto nos remitimos al artículo 73 de la Constitución, en el cual nos indica que el texto constitucional que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Pero aquí justamente hace falta tener de primera mano cuál es la diferencia que existe tanto entre la precaución como la prevención en cuanto a derechos de la naturaleza. Lo que ha determinado la Corte a través de esta sentencia del caso Los Cedros es que la precaución ocurre ante la falta de suficiente evidencia científica. Es decir, que la evidencia científica, la certidumbre científica es un componente importante para determinar cuándo opera el principio de precaución. Entonces la Corte lo que ha dicho es que es mejor no asumir ciertos riesgos cuando estos puedan derivar de graves daños que puedan incluso ser irreversibles. Mientras que el principio de prevención incluye esta certeza científica sobre el impacto o daño, es decir, cuando se conocen con anticipación tanto los efectos como sus probabilidades, las probabilidades de daños ambientales. Entonces, justamente para que ustedes puedan diferenciar entre el principio precautorio y el principio de prevención, es importante tener en cuenta cuando opera esta evidencia científica, cuando hay certidumbre o incertidumbre de las cuestiones científicas que tienen que ver con daños a los derechos de la naturaleza o vulneraciones a los derechos de la naturaleza. Esa es en esencia la diferencia que existe entre principio precautorio y principio de prevención. ¿Cuáles son los elementos entonces que caracterizan al principio de precaución? La Corte determinó que son tres. El riesgo potencial de un daño grave e irreversible sobre los derechos de la naturaleza, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente sano o a la salud. También lo que decíamos, la incertidumbre científica sobre estas consecuencias negativas que puedan ocurrir una vez que se han vulnerado los derechos de la naturaleza, sea por un objeto de debate científico, por desconocimiento de lo que pueda ocurrir o por la dificultad de determinar las consecuencias en virtud de justamente esta complejidad para determinar la certidumbre científica. Y el último elemento tiene que ver con la adopción de medidas de protección oportunas y eficaces por parte del Estado.
Con base en estos tres elementos, la Corte analiza el principio de precaución aplicado al caso concreto, aplicado al bosque Los Cedros. Entonces, lo que hace la Corte es determinar que efectivamente existieron graves riesgos de violaciones a los ciclos, a la estructura, a las funciones y a los procesos evolutivos que ocurren en el bosque Los Cedros. ¿Por qué? Porque existe, extinción de especies conforme lo ha determinado la comunidad científica, los cuales devienen en la destrucción de este ecosistema y la alteración permanente de sus ciclos. Sí, a tener en cuenta, es importantísimo tener en cuenta esta cuestión de que existen graves riesgos de violaciones. No ha existido una constatación de que efectivamente ocurrieron esas violaciones a los ciclos, a la estructura, a las funciones y a los procesos evolutivos que ocurren en el bosque de Los Cedros, sino que existió un grave riesgo en cuanto a esa vulneración. ¿Por qué indico que es importante tener en cuenta esto? Porque justamente de ahí devienen algunas diferencias y debates que existieron al momento de la aprobación de esta sentencia en el caso del bosque Los Cedros, justamente porque la sentencia no fue aprobada con los 9 votos de los jueces que conforman el Pleno de la Corte Constitucional, sino que por su lado se establecieron votos salvados y votos concurrentes que justamente tienen que ver con la aplicación del principio precautorio. Desde ya, pues les invito a que ustedes puedan analizar justamente este debate que ocurrió al momento de la aprobación de esta sentencia, porque algunos de los jueces determinaron que el principio precautorio, es decir, que la falta de certeza en cuanto en cuanto a las cuestiones científicas desarrolladas en el bosque de Los Cedros no fueron comprobadas, es decir, que no hubo esa certidumbre y que por lo tanto no era aplicable el principio precautorio. Frente a esto, pues lo que sí dijo la sentencia de mayoría es que hubo esta incertidumbre científica que imposibilita un estudio adecuado de las probabilidades del impacto ambiental de la minería metálica en el bosque de Los Cedros, debido a la fragilidad del bosque, a la biodiversidad y a la existencia de especies endémicas. Además, la Corte determinó que el desconocimiento de parte del patrimonio genético del ecosistema impide determinar los posibles efectos de la minería. Por eso decíamos en un inicio que el principio precautorio, pues, no permite tener esta certidumbre científica, pero que pese a ello, para evitar posibles daños graves, sobre todo, pues se aplicará este principio en favor de la protección de los derechos de la naturaleza. En cuanto a la función de la zona de amortiguamiento crítica, importante y trascendental que cumple el bosque de Los Cedros respecto del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, tampoco se conocen los efectos negativos que podrían extenderse más allá del bosque a una zona de reserva en que la Constitución prohíbe actividades de minería metálica. Entonces, como ustedes ven, son cuestiones que no se pudieron comprobar, pero que en aplicación del principio precautorio, justamente para evitar la vulneración de derechos de la naturaleza, se determinó que este principio sí era aplicable a las condiciones del bosque de Los Cedros. Por tanto, uno de los actos administrativos que fueron impugnados a través de la acción de protección fue dejado sin efecto, ¿no? El registro ambiental en este caso pues no podía limitarse solamente a un mero trámite automatizado por parte del Ministerio del Ambiente, sino que debió abstenerse de otorgar el registro ambiental para la exploración minera inicial en el bosque de Los Cedros. El registro ambiental ha determinado la Corte que cumple también una función importante en cuanto a la precaución para evitar la vulneración de derechos de la naturaleza.
En cuanto a los otros derechos interrelacionados que se encuentran justamente analizados en esta sentencia, la Corte determinó que pues el derecho al agua guarda una importante relación con el derecho al ambiente sano y con los derechos de la naturaleza. Por eso, en la sentencia que nos encontramos analizando, la Corte ha determinado y analizado con importante relevancia esta interrelación que existe entre los derechos de la naturaleza y el derecho al ambiente sano, así como también con el derecho al agua. Entonces, lo que dice la Corte es que el derecho de la naturaleza es un elemento articulador de la vida en el planeta y que el principio precautorio que analizamos en las láminas anteriores es aplicable al marco de las normas, de las políticas públicas y de las decisiones judiciales que se encuentren relacionadas con los derechos de la naturaleza. En cuanto al derecho al agua, la Corte identifica estos aspectos que ustedes pueden ver en la lámina. Primero, que es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos, que permite las actividades agropecuarias que dependen de la conservación de las fuentes hídricas. Justamente este fue otro factor importante determinado por la comunidad científica a través de los Amicus Curiae, que justamente el bosque de los cedros presentaba un importante aporte de fuentes hídricas. Entonces, el derecho al agua también se veía afectado por la actividad minera desarrollada en este sector. Constituye también, dice la Corte Constitucional, que el derecho al agua es un elemento necesario para asegurar el respeto integral a la existencia, al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales de la naturaleza. Y surge del complejo sistema hídrico al que está vinculado el bosque protector Los Cedros. Este elemento esencial es justamente característico de la sustentabilidad del ecosistema y debe ser protegido conforme las normas constitucionales y legales. En cuanto al derecho a un ambiente sano, la Corte ha identificado que este derecho a tener un ambiente sano implica contar con un ambiente ecológicamente equilibrado, es decir, que exista interacción de los seres que habitan en el medio y que ésta no debe poner en peligro la existencia de otros seres o elementos necesarios para la vida. Es necesaria, evidentemente, la interrelación y complementariedad entre estos derechos sin perder su autonomía, porque esto permite preservar el entorno natural y permite que los seres humanos podamos ejercer otros derechos en relación con la naturaleza. ¿Sí? Esto también contribuye y se relaciona entre el concepto de ecosistema dentro de una dimensión individual y dentro de una dimensión colectiva. Es decir, cómo los seres humanos podemos aprovecharnos de la naturaleza sin poner en peligro la existencia de otros seres que también forman parte de un ambiente sano. La Corte concluye dos aspectos específicos en esta sentencia porque justamente decíamos que existe esta interrelación entre el derecho al agua y el derecho al ambiente sano que están estrechamente vinculados con los derechos de la naturaleza. En cuanto al derecho al agua, la Corte concluye que la realización de la actividad minera en el caso concreto podría provocar una afectación grave en el ejercicio del derecho al agua de las poblaciones aledañas justamente porque podrían interferir en las actividades de agricultura y de ganadería y también porque podían generar graves vulneraciones al ecosistema del bosque de los cedros. Por ello, la Corte concluye además que considera que no debe realizarse actividad minera en el bosque protector Los Cedros. Y justamente una de las medidas que se toma dentro de la sentencia es quitar la licencia ambiental a la empresa nacional minera y a una empresa denominada Cornerstone, justamente para que no se realice esta actividad minera dentro del bosque protector Los Cedros.
En cuanto al derecho al ambiente sano, la Corte observó específicamente que el Ministerio del Ambiente no cuenta con información científica y veraz que dé cuenta de las reales características de los elementos y de las condiciones de los ecosistemas a fin de que se puedan adoptar las medidas de protección a las cuales está obligado el Estado. Y que tampoco ha desarrollado una política pública para un manejo acorde a las características de este ecosistema. Por eso, como vamos a ver a continuación, la Corte estableció varias medidas de reparación integral que tienen que ver específicamente con el derecho al agua y el derecho al medio ambiente sano. Finalmente, lo que hizo la Corte en este caso fue referirse a la consulta ambiental, que fue otro de los aspectos que fueron alegados dentro de la acción de protección. En cuanto a los estándares de protección previstos por la Corte Constitucional para el desarrollo de la consulta ambiental, la Corte determinó que la aplicación de esta consulta ambiental específicamente deberá observar los siguientes parámetros. En primer lugar, la determinación del sujeto consultado, que será más amplia y democráticamente posible. Es decir, que frente a la duda de una eventual afectación ambiental, el Estado debe consultar a las comunidades posiblemente afectadas, que la consulta es una obligación indelegable del Estado y que debe ser efectuada en acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de las autoridades de los gobiernos locales. También que las empresas públicas no pueden actuar como consultantes, como sujetos consultantes, sin perjuicio de su participación en el proceso de consulta. Pero estas empresas públicas no podrán actuar como sujetos consultantes de la propia consulta ambiental. En el caso de las actividades mineras, la consulta ambiental debe realizarse al menos antes de la emisión del registro ambiental y antes de la licencia ambiental, no como ocurrió en el presente caso, que la licencia ambiental, el registro ambiental fueron otorgados antes de que se socialice el proceso de extracción minera que iba a ocurrir en el Bosque de los Cedros. También en función de lo previsto en el artículo 89 de la Ley de Minería, esta actividad debe desarrollarse durante todas las fases de la actividad minera. Es decir, que la consulta ambiental debe realizarse al menos antes de la emisión del registro ambiental y antes de la licencia ambiental. La Corte además determinó que la falta de consulta ambiental deviene en la inejecutabilidad de la decisión o autorización estatal y que la acción de protección, como ocurre en el caso concreto del Bosque de los Cedros, es una garantía idónea para reclamar la vulneración del derecho a ser consultado sobre decisiones o autorizaciones estatales que puedan afectar al medio ambiente. Estos son entonces los parámetros que se deberán cumplir antes de efectuar los permisos, las licencias ambientales frente a las extracciones mineras en zonas que presenten las mismas características de biodiversidad, tal como ocurrió en el Bosque de los Cedros. En la decisión, podemos destacar los siguientes elementos. La Corte, al momento de resolver, al momento de revisar esta acción de protección que fue sometida a su conocimiento y que llegó a su conocimiento a través del proceso de selección, decidió, en primer lugar, ratificar la sentencia de segunda instancia, declarar la vulneración de los derechos de la naturaleza correspondientes al bosque protector de los cedros. También declaró la vulneración del derecho al agua, al medio ambiente sano de las comunidades aledañas al bosque protector Los Cedros. Declaró la vulneración del derecho a ser consultado sobre decisiones o autorizaciones que puedan afectar al ambiente y que ésta sea previa, libre e informada. Y también ratificó la medida de reparación adoptada por la sentencia de segunda instancia, es decir, dejó sin efecto el registro ambiental y los permisos otorgados para las empresas que fueron accionadas dentro de la acción de protección.
Ese es en definitiva el análisis de la sentencia del caso de los cedros. Como les decía en un inicio, es importante la diferenciación que la Corte hace en cuanto al principio precautorio y de prevención. Y pues en la lámina siguiente podemos ver cuáles fueron los importantes argumentos que dieron paso a que algunos de los jueces presenten su voto salvado o presenten votos concurrentes. En especial, los votos salvados tuvieron relación con el hecho de que el principio precautorio no era aplicable al caso concreto, y los votos concurrentes tuvieron que ver justamente con cuestiones específicas en las cuales los jueces no estuvieron de acuerdo en la aplicación del principio precautorio. Entonces, esta sentencia pues fue aprobada sin el voto de los 9 jueces, y pues es importante el debate que se desarrolló en torno a este caso. Justamente por ello pues podemos observar en el texto íntegro de la sentencia cuáles fueron los argumentos para que algunos de los jueces hayan presentado sus votos salvados o sus votos concurrentes. Creo que hasta ahí podemos llegar con la exposición, y no sé si es que alguna persona tiene alguna pregunta. Creo que tendríamos en cuenta la modalidad que ha establecido tanto la Escuela de la Función Judicial como el Centro de Estudios para hacernos llegar sus preguntas, y pues las atendería en breve. Gracias. No sé si... Sí. Gracias, doctora, por tu explicación sobre los derechos de la naturaleza, elementos de la naturaleza como titular y objeto concreto de derechos, como también de sus principios. Antes de dar inicio al inicio de las preguntas, le quiero recordar a nuestros participantes que en la sección del chat podrán encontrar el link del registro de asistencia al presente despliegue académico. Por favor, deben hacer clic y completar los datos solicitados, y de igual manera en el chat se encuentra el correo electrónico al que pueden remitir sus preguntas. A continuación, vamos a leer las preguntas que han sido enviadas al correo electrónico y que serán respondidas por nuestra ponente del día de hoy, la doctora María Eugenia Díaz. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son algunas medidas de reparación que los jueces pueden adoptar a favor de los derechos de la naturaleza cuando se afecten los principios de precaución y prevención? Sí, gracias por la pregunta. Justamente fue un aspecto que no pude mencionar en el momento de la presentación. Lo había olvidado y mil disculpas por ello, pero justamente como medidas de reparación integral, por ejemplo, en el caso concreto, la Corte dispuso que no deben realizarse actividades que vulneren los derechos de la naturaleza dentro del bosque protector Los Cedros. Es justamente por ello que se suspendieron el registro ambiental y las licencias ambientales otorgadas en su momento a las empresas que fueron accionadas dentro de la acción de protección. También se dispuso, por ejemplo, construir un plan participativo para el manejo y cuidado del bosque de Los Cedros, que se difunda esta sentencia a los operadores de justicia, la capacitación a los servidores y servidoras públicas en materia ambiental, específicamente a las autoridades competentes en materia ambiental. Y una medida que me parece interesante es justamente la que tiene que ver con realizar una visita trimestral in situ durante un año a fin de verificar el cumplimiento de las restricciones a las actividades mineras. Entonces, justamente a través de estas medidas, pues, además se pretende verificar que todo lo ordenado por la Corte sea cumplido a cabalidad. Muchas gracias, María Eugenia, por tu respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la siguiente. ¿Los derechos de la naturaleza y los derechos de los animales son lo mismo y se protegen bajo los mismos principios? Gracias, es interesante la última pregunta, porque justamente en un inicio decíamos que la sentencia del caso de Los Cedros no solamente desarrolla
los derechos de la naturaleza, o no es la única sentencia que desarrolla los derechos de la naturaleza. Han existido otras sentencias, en especial puedo mencionar la sentencia relacionada con el habeas corpus en favor de un animal, específicamente de una mona que se encontraba retenida dentro de una vivienda privada. Entonces, la Corte ha determinado justamente a través de esta sentencia que los derechos de la naturaleza y los derechos de los animales pues pueden ser considerados como interrelacionados, ¿no? Entonces, creo que a través del complemento que se ha hecho en torno al desarrollo jurisprudencial de la Corte, se ha permitido tener claridad en cuanto a estos aspectos. Muchísimas gracias, doctora María Eugenia, por su respuesta. Y también por su ponencia del día de hoy, y que también queremos agradecer a todos ustedes por su participación. Nos permitimos recordarles que deben estar pendientes a su correo electrónico, medio por el cual les remitiremos toda la información relevante del presente curso. Les esperamos el próximo miércoles 25 de mayo para poder dar inicio con el módulo 3 sobre los modelos de justicia constitucional, control de constitucionalidad y participación de los órganos de administración de justicia en la defensa de la Constitución. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Podrán encontrarnos como Escuela Judicial S. Y de igual manera, realizamos la cordial invitación para que visiten las redes sociales del SEDEC, donde podrán encontrar mayor información sobre temas de derecho constitucional y garantías constitucionales. Pueden revisar en nuestra sección de videos informativos, donde el día de hoy hablamos de una campaña sobre la independencia judicial. Por último, les invitamos a participar en nuestra oferta de línea gratuita de capacitación a través de nuestra aula virtual. Gracias a todos por su participación, que tengan un excelente resto de la tarde. Será un placer vernos el próximo miércoles 25 de mayo para poder continuar con este programa de formación. Hasta luego.